Hola, hola, bienvenidos a Desencajados. Yo soy Quique y el día de hoy vamos a platicar un poco de Merchants of the Dark Road. Este juego con definitivamente un arte gráfico impresionante. Miren nada más, sin duda alguna esta portada es increíble. Es un juego de recolección y entrega, pick up and delivery se les llama este estilo de juegos, y la verdad es que no he jugado tantos de este estilo, entonces me llamó muchísimo la atención. El mundo en el que está ambientado, el tablero, los tonos, los gráficos, el arte, los personajes, en fin, los compañeros, los mismos caballos que jalan nuestras carretas de mercantes. Todo lo del juego me llama muchísimo la atención. No es un juego tan sencillo de aprender, al menos no la primera o las primeras dos veces que se juega. Tiene unas mecánicas, sobre todo la parte de planeación del turno, algo complicadas, pero definitivamente creo que vale mucho la pena, como un juego algo distinto. ¿Qué les parece si vamos a la mesa para ver cómo funciona y regresamos con comentarios finales? Bien, debido a que la preparación del juego es un poquito tardada debido a los componentes, lo que vamos a hacer es que conforme avancemos vamos a ir platicando un poquito de cada componente para que no nos abrume la cantidad de los mismos, y de esa forma podemos ir entendiendo desde antes qué vamos a hacer con cada uno de ellos. Vamos a comenzar. Lo primero es armar el tablero, que se conforma de 6 partes que ustedes pueden armar de una manera muy sencilla. Después vamos a colocar esta pequeña rueda que se imanta. Es un increíble componente, se va a imantar de este lado. Vamos a colocar en cualquier forma. Tenemos aquí 6 ítems y 6 objetos y 6 números, y no importa dónde la pongamos por ahora. Después de eso vamos a elegir los edificios que van a ir en estas 4 posiciones en el tablero. Todo el juego gira alrededor de 5 posiciones principales, que son estas, 1, 2, 3, 4, 5, y 4 posiciones secundarias, que van a ser estas 4 de aquí. Toda esta sección del tablero corresponde a esta posición. Las 4 posiciones secundarias se conforman de estas 5 losetas, de las cuales solo vamos a usar 4, tienen lado y lado, y el juego recomienda empezar con estas 4 que dice Gerald's Workshop, The Oracle of Lumi, Otto's Lantern Works y Blazing Quartz Mine. Las ponemos sin importar el orden en estos 4 espacios de aquí. Vamos a ir después a completar el Gran Bazar. El Gran Bazar es este de aquí, es el que controla la venta de estos artículos. Lo que hacemos es tirar un dado. Estos son nuestros dados de artículos del bazar. Tenemos 5. Vamos a tirar un dado y el que obtengamos lo vamos a poner en el número 5. Entonces colocamos el artículo más caro, que es el que rodamos, en el número 5. Y los otros 4 dados los vamos a colocar en el orden en el que están, con la respectiva cara hacia arriba. ¿Okay? Entonces, la armadura ahí, este instrumento musical, el libro y la pistola, dejando vacío el que esté más cerca del 5. Después vamos a arreglar las comisiones de venta, que son las Queen's Commission, que es esta zona de aquí. Estas pueden estar revueltas cuando las reciben, pero ustedes van a ponerlas en orden por color. Si se dan cuenta, tenemos 6 colores y aquí tengo las 5 de ese color. Se hace aleatoriamente, entonces las revolvemos y colocamos estas pequeñas pilas en cada uno de los colores correspondientes, que yo aquí ya tengo listas. ¿Okay? Vamos a arreglar las ruinas de jeans. Las ruinas de jeans están de este lado, y lo único que hay que hacer aquí es colocar este pequeño marcador, que es un mapita. Lo ponemos en la parte de abajo a la izquierda, aquí, y ponemos cerca el dado de las ruinas de Jin, que es este, que es como color blanco o cremita. Lo ponemos cerca de esa zona. No confundirlo con este dado de oráculo, que es el dado morado. Este es un dado que vamos a utilizar en ciertas ocasiones para tirar premios. Lo podemos dejar cerca del tablero, pero no forma parte del mismo. Vamos a tener también cerca del tablero nuestros recursos que vamos a utilizar habitualmente. Por ejemplo, el dinero, que son todas estas fichas. Yo las voy a ir sacando de la toma porque no caben, el tablero es muy grande. Pero se las voy a mostrar cada vez que sea necesario. Este es el dinero en diferentes denominaciones de 10, 5 y 1. Estos de aquí son nuestros componentes, que son las linternas, los cuarzos luminosos y las horseshoes de los caballos, que van a ir. Las tengo todas juntas porque todas estas son elementos que se guardan en nuestras carretas. También tenemos 6 tipos de artículos, como los vimos en nuestra rueda.
Aquí tengo los azules, que son las pistolas y las armaduras. Quiero que se den cuenta que los artículos tienen un lado que es blanco y un lado que es dorado. El lado dorado en el tablero o en las cartas va a estar representado por estas 4 esquinas aquí, que el lado normal no tiene. A veces podemos obtener el artículo normalmente en el lado normal y luego convertirlo en un artículo especial, o a veces lo podemos recibir ya en su forma especial. Tenemos, como dije, 6 diferentes. Las estoy separando aquí. Aquí tengo los libros y los bastones. Y los banjos y las pociones de este lado. También los vamos a colocar cerca del tablero. Estos de aquí son nuestras cartas de eventos. Y son para el viaje al Dark Road. Es decir, cuando vayamos a esta zona de acá, vamos a ocupar estas cartas de eventos, que puede ser irnos por un atajo o irnos por el Dark Road. Las vamos a revolver individualmente. Revolvemos este, lo ponemos cerca del tablero y de la misma forma revolvemos este deck y lo ponemos cerca de nuestro tablero también. Los ocuparemos más adelante. En esta zona de aquí, en este pequeño cuadrito donde dice Travel, vamos a colocar nuestras mejoras para nuestras carretas. Son estas 6 de aquí. Más adelante vamos a ver cómo conseguirlas y qué hace cada una, pero es importante que estos 6 tokens que tenemos aquí en pantalla los coloquemos todos, los 6 juntos, en este espacio de aquí. Y vamos a poner también justo abajo de esas mejoras 5 monedas. Después de eso vamos a tomar el mazo de acompañantes o compañeros, que son esas pequeñas criaturas. Vamos a barajearlo y vamos a revelar 3 cerca del tablero. Vamos a decir que lo vamos a hacer aquí. 1, 2, 3. Estos acompañantes nos van a ayudar cuando vayamos a entregar los pedidos en el Dark Road. Al acompañante que esté más lejos le vamos a colocar uno de estos dados, que son los dados de viaje. Son los dados transparentes y se van a utilizar durante el viaje a Dark Road más adelante. Se lo colocamos aquí. Es un bono por elegirlo a él cuando se empiezan a elegir esos acompañantes. Vamos a preparar el mercado oscuro, el Dark Market, que es este de aquí. Esto simplemente se hace colocando este token, es el token del mercado oscuro, aquí, en esta posición de abajo. Y ahora vamos a preparar la IN. En la IN van a ir los héroes, que son a los que les vamos a vender los objetos que estamos consiguiendo. Las cartas de héroes son estas de aquí. Esta es la parte de atrás, estos son nuestros héroes. Lo que vamos a hacer es separar los 6 héroes básicos, porque estos 6 héroes básicos los vamos a utilizar para otra cosa. ¿Cómo los separamos? Bueno, son los que tienen un asterisco en la parte de atrás. Sacamos estas 6 cartas básicas y las que quedan las barajeamos. Las colocamos aquí, en la posada, en la IN, y revelamos 4. Para terminar el tablero, vamos a tomar estos son los deeds, estos son objetivos que vamos a tener durante el juego para hacer más puntos. Los vamos a barajear, los vamos a colocar aquí al centro. Estos no pertenecen a ninguna posición, son premios que podemos conseguir a través de otras actividades y vamos a revelar 2 de ellos. Y ahora vamos a preparar el tablero de cada jugador. El tablero de cada jugador va a ser recibir su carreta, que es el tablero principal. Va a recibir también, vamos a colocarlo aquí un momento, va a recibir también 7 dados de noche o de la oscuridad, que son estos azules, y un dado de luminosidad o dado de luz, que es este a naranja. Vamos a colocar en esta zona de aquí nuestros dados en las posiciones 1, 2 y 3. Los contamos con las estrellitas. Este sería un 2. Ahí está. Y un 3. Tomen en cuenta que estos dados no tienen una cara en el 6 y tienen 2 caras en el 1 que son diferentes. Una estrellita va a estar llena o coloreada. Aquí está. Y la otra está en blanco o vacía, como esta. Eso es importante para esta tablita que vamos a ver más adelante. Los demás dados, los otros 5 dados, los vamos a rodar y vamos a colocar los 4 de oscuridad en esta rueda de la carreta. Aquí hay un pequeño icono de dado y el dado de luz en este espacio de aquí. Puedo tener máximo 2 dados de luz. Empezamos con 1. Todos los jugadores también reciben, por supuesto, sus componentes en su color, que van a ser
su escudo, y este escudo lo único que va a hacer es tapar el dinero que tengamos. En el área de jugador va a tapar todo el dinero que vayamos consiguiendo y va a recibir su token de carreta, su marcador y su marcador de puntos. Los marcadores de punto de prestigio, que son estos, van a empezar acá en el contador de prestigio que está alrededor del tablero. Y los tokens de carreta van a comenzar en esta parte de aquí, entre el bazar y la in. Todos los jugadores van a colocar en esta misma posición y son 5 posiciones en el tablero. 1, 2, 3, 4, 5. Cada posición queda entre 2 de nuestras acciones o lugares principales. Entonces, en esta pequeña unión que está entre el bazar y la in, ahí es donde comienzan todos los jugadores. Vamos a recibir también 5 monedas que las vamos a esconder detrás de nuestro tablero. Recuerden que solo sirve para esconder nuestras monedas. Cada jugador también va a robar una carta de objetivo o de deeds y se la va a quedar secretamente también. Este es un objetivo secreto con el cual puede obtener más puntos de victoria a lo largo del juego. En juegos avanzados el instructivo dice que podemos robar 2 cartas, elegir una y regresar la otra. Sin importar el método que utilicemos, obtenemos una carta de objetivos o deeds. Vamos a tener también, vamos a sacar al azar uno de estos corceles, caballos, stallions. También hay unas ovejas. Las revolvemos, tomamos una a cada jugador y la colocamos al frente de la carreta. Todos estos corceles, caballos, ovejas, etcétera, tienen una habilidad especial. Por ejemplo, este pequeño amiguito, cada vez que entregamos una comisión, es decir, un pedido de objetos, vamos también a ganar un Blazing Quartz o un cuarzo flameante por cada uno de los objetos mejorados que hayamos entregado. Y así varían. Pero solo vamos a utilizar uno por cada jugador y los que sobren los regresamos a la caja. Todos vamos a recibir una herradura, un horseshoe, y lo vamos a colocar en uno de estos 3 espacios de esta rueda de la carreta. Cuando recibimos herraduras o estos pequeños Blazing Quartz o los cuarzos flameantes, van aquí hasta un máximo de 3 de estos objetos. Si recibimos una de nuestras linternas, vamos a tener un máximo de 4, van acá. Los cuarzos flameantes sirven para nuestros compañeros o nuestros acompañantes de viaje y los vamos a utilizar más adelante. Nuestras herraduras sirven para aumentar o reducir el movimiento de nuestros dados, también lo vamos a entender más adelante. Y las linternas nos van a ayudar al momento de viajar al Dark Road. Lo veremos en la fase de viajar, pero comenzamos con una herradura. Ahora, cada jugador va a iniciar con un objeto gratis. Y los objetos se van a colocar aquí en este pequeño cuadrante. El primer jugador, vamos a elegir un primer jugador y el primer jugador va a tomar un objeto con valor de 5. Es decir, en este caso sería uno de estos staff o de estos báculos y lo va a colocar en su carreta como él quiera. Por ejemplo, así. El segundo jugador va a recibir un objeto con valor de nivel 4, en este caso sería por ejemplo la armadura, y va a recibir una moneda que sería para completar el valor para estar igual que el jugador de nivel, que el primer jugador. De esa misma forma, el tercer jugador recibiría un objeto con valor de nivel 3, en este caso el instrumento, y 2 monedas para completar 5 de valor. Y el cuarto jugador recibiría un objeto de valor de nivel 2 y 3 monedas para completar el valor de nivel 5. Por último, y ya casi terminamos, recuerden que teníamos separados los héroes, los 6 héroes básicos, y de estos 6 héroes básicos vamos a repartirle uno a cada jugador, lo vamos a recibir al azar, y este héroe nos va a dar automáticamente una pequeña bonificación. En este caso, este héroe nos da un cuarzo flameante, y este cuarzo lo vamos a colocar aquí donde vimos que se colocan los cuarzos. Y los héroes van en la parte de arriba de nuestra carreta. Podemos tener hasta 3 héroes. Aquí nos marca el símbolo de héroe, este pequeño hombrecito con la mano arriba. Lo vamos a colocar aquí. Solo para que sepan, y más adelante vamos a entender esto, este héroe quiere ir a este lugar de aquí que se llama Windglass. Este es su nombre, él es un alquimista que vive en Windglass. Windglass es una de las locaciones del Dark Road. Y tenemos que ver la manera de llevar a este héroe a Windglass. Y ahora sí, estamos listos para comenzar el juego. El objetivo en Merchants of the Dark Road es tener los mayores puntos de victoria al final del juego. Pero los puntos de victoria no son estos que están alrededor del tablero, estos son los puntos de reputación. Nuestros puntos de victoria pueden surgir de la siguiente forma. A lo largo del juego vamos a obtener principalmente 2 cosas. Reputación, que la vamos a llevar aquí en este pequeño conteo alrededor,
o dinero que vamos a obtener de vender los objetos que vamos a ir consiguiendo a lo largo del juego. Entonces vamos a ir consiguiendo reputación y monedas. Al final del juego, el valor que sea menor de los dos que tenemos va a ser la base para nuestros puntos de victoria. Es decir, podremos obtener puntos de victoria en algunas otras pequeñas formas, como en las deeds o los objetivos, pero nuestra base va a ser el valor menor entre reputación y dinero más nuestros puntos de victoria que hayamos conseguido de alguna otra forma. Esto nos obliga a que vayamos balanceando obtener estos dos logros o objetivos. Y empezando por supuesto por el primer jugador, el juego va a durar 13 rondas, es decir, cada jugador va a tener 13 turnos. Y son 13 porque temáticamente se supone que el invierno dura alrededor de 13 semanas, que esto representaría estas 13 rondas, que da 13 turnos para cada jugador. Y cada uno de estos turnos se conforma de 4 fases que vamos a ver una por una. La primera es la fase de planeación. Después tenemos la fase de movimiento, la fase de activación y por último la fase de descanso o rest, que es simplemente una limpieza de turno. Vamos a ver cada una de esas fases y conforme vayamos avanzando vamos a entender qué es lo que hace cada una de las ubicaciones en el tablero. La primera fase es la fase de planeación. En esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a empujar con uno de nuestros 4 dados, vamos a empujarlo a una de estas 3 posiciones donde tenemos ya 3 dados. Es decir, si yo selecciono este dado y lo pongo en esta posición, este dado va a subir a esta parte de aquí arriba. Para que entiendan mejor, estos 3 dados van a activar estas 3 opciones de aquí y este dado es el que va a activar las posiciones en el tablero más adelante. Pero en planeación empujamos con un dado, sacamos un dado de los que esté aquí y lo subimos. El dado que empujó, vamos a suponer entonces de nueva cuenta que empujamos con un dado, el dado que empujó es la acción que vamos a activar de estas 3. Al empujar con este dado aquí, voy a activar esta acción de aquí. Si yo hubiera empujado este dado de acá, hubiera activado esta acción de en medio. Y si yo hubiera empujado este dado de acá, activaría esta acción de acá. ¿Y qué es lo que hace cada una de estas acciones? Bueno, suponemos que empujamos con este. Entonces, esta casilla me permite construir un objeto con el valor del dado que entró, que está entrando. En este caso podemos ver que es un 4 y nos vamos a esta tablita de aquí y vemos que el 4 es igual a el libro y automáticamente recibo un libro en su versión normal y lo pongo en mi tablero. Si yo hubiera empujado este valor, este número de acá, tengo 2 opciones, el número ya no importa, tengo 2 opciones. Una es recibir una linterna, entonces puedo simplemente tomar una linterna y colocarla en una de mis 4 casillas. La otra me permite no recibir la linterna y me permite usar mi dado iluminado. Esta es la única forma en que puedo usar el dado iluminado y sube a esta casilla de acá en el valor que hayamos rodado previamente. Es la única forma de activar el dado iluminado y por ende la única forma de poner un dado en esta casilla de aquí. Este icono con un dadito brillante representa el dado iluminado y este es el dado normal. ¿Para qué quiero usar el dado iluminado? Lo vamos a entender en la siguiente fase. Y nuestra tercer casilla, si yo empujo este dado aquí, me va a permitir o tomar 2 monedas o girar el mercado en un espacio en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces todo el mercado cambia y los valores de comercio, por supuesto, también cambian. Esas son las opciones que puedo elegir durante esta fase de planeación. Ahora vamos a la fase de movimiento. Y la fase de movimiento funciona de la siguiente forma. Yo puedo elegir uno de los 2 dados que tenga aquí en esta zona de movimiento y normalmente siempre va a ser uno azul, pero si tengo dado naranja puedo elegir ese dado para moverme. Y me voy a mover la cantidad de espacios determinada por ese dado. Exactamente. Por ejemplo, aquí tengo un dado con 3 estrellas. Puedo elegir el 3 o puedo elegir el 2 de mi dado iluminado. Si no tengo mi dado iluminado porque no utilicé esta acción, solo puedo utilizar este. Entonces me tendría que mover mi carreta 3 espacios en el circuito o el rondel del tablero de esta forma. Yo soy el jugador rojo y estoy aquí y entonces me tendría que mover 1, 2,
3 espacios. Recuerden que los espacios son estas conexiones. Entonces empezamos aquí. Esto es un movimiento y este espacio me permite activar este lugar y este lugar. Lo vamos a ver ahorita. Este sería otro espacio que me permitiría activar este lugar y este lugar. Tercer espacio, este lugar, este lugar. Cuarto espacio, este con este. Y quinto espacio, este con este. Entonces, teniendo un 3, puedo ir 1, 2, 3 y activar el York's Excursion o el Dark Market. Yo puedo alterar ese movimiento gastando una de mis cerraduras, la descarto, y puedo aumentar o reducir el valor de mi dado para ese movimiento nada más. Teniendo un 3, puedo entonces reducirlo a 2 o aumentarlo a 4 para llegar hasta acá, para tener cierto control sobre ese movimiento que acabo de realizar. Y así de sencilla es la fase de movimiento. Ahora, ¿por qué nos queremos acomodar? Bueno, para poder activar una de las 5 locaciones principales, y eso es en la fase de activación. Nuestra tercera fase o fase de activación funciona de la siguiente forma. Como ya mencioné, puedo utilizar, dependiendo la conexión en donde esté, puedo utilizar una de las 2 posiciones. Sin embargo, si decidí utilizar esta opción y utilizar mi dado iluminado, entonces puedo utilizar las 2 posiciones y hacer el doble de acciones. Pero no solo eso. Una vez que utilizo mi dado iluminado, también puedo utilizar la acción o el beneficio de este edificio, que es uno de los especiales que colocamos al principio del juego. Es decir, utilizar el dado iluminado es la única forma que yo tengo de acceder a estos beneficios y de utilizar no solo 2, sino hasta 3 acciones por turno. El orden de las acciones puede ser el que sea. Puedo elegir primero recibir este beneficio y luego hacer esta y esta, o primero esta, luego el beneficio, luego esta. No importa el orden en que yo decida realizarlas. Y ahora vamos a aprender qué hace cada una de ellas. Comenzando por el bazar. El bazar me deja realizar varias cosas con una sola acción. Es decir, al ponerme aquí, yo puedo activar todo el bazar. Y lo que me deja hacer primero es, si quiero, puedo girar el bazar una casilla, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Y puedo mover un dado, el que yo quiera, hacia otra posición. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar este libro hacia acá. Tengo que cambiar la cara y lo coloco en los staff o en los báculos. Eso lo puedo hacer en el orden que yo quiera. Si quiero, puedo mover primero el dado y luego girar el S, o puedo no hacer ninguna de las 2 opciones. Una vez que elegí esas 2, y tenemos aquí esta casilla está separando, una vez que completé esas 2 partes, puedo pasar a comprar. ¿Cómo compro? Bueno, simple y sencillamente pago en valor de monedas todos los ítems o todos los objetos que yo quiera adquirir. Por ejemplo, si yo quiero adquirir una armadura, me va a costar 3, puedo adquirir una armadura, y puedo adquirir un instrumento, tendría que pagar 5 monedas para recibir una armadura y un instrumento, es un total de 5 monedas. Y las coloco en mi carreta en el recuadro de mis objetos. Pero también aquí pasa algo muy interesante. Puedo pagar 4 para recibir el báculo, pero como hay 2 dados, yo recibiría 2 báculos por tan solo 4 monedas. Solo pago 1 y el segundo es gratis. Nunca, nunca, nunca puede haber más de 2 dados en una sola posición. Entonces, puedo comprar todo lo que yo quiera sumando el valor, pero solo puedo recibir un máximo de 2 dados por posición. Recordando que solo voy a pagar uno de los 2 y el segundo es gratis. En el Queen's Commission lo único que voy a hacer es elegir una de las comisiones de hasta arriba, la que yo quiera, pero solo la de hasta arriba, no puedo ver las de abajo. Tomo esa comisión, por ejemplo esta de aquí, y la coloco en mi tablero en una de estas 3 secciones. Solo puedo tener 3 comisiones. Si recibo más comisiones, tengo que deshacerme de una. Y estas comisiones, vemos que esta me pide 2 libros y una pistola, son las que yo voy a ir a entregar a los pueblos en el Dark Road. Específicamente al pueblo que está aquí marcado, en este caso Farglen, porque en ese pueblo requieren esos objetos. Si yo estuviera, por ejemplo, aquí, puedo hacer uso del mercado oscuro y de la posada o la inn. El mercado oscuro funciona de la siguiente forma. Al llegar al mercado oscuro, yo tengo que pagar una moneda por cada posición que quiero mover este token, con un mínimo de 1 y un máximo de 4. Es decir, si yo pago una moneda, puedo mover el token aquí. Si pago 2 monedas, lo puedo mover desde aquí hasta acá. Y ahí se va a quedar. El siguiente jugador tiene que pagar monedas para poder mover a la posición que él quiere, siempre gastando un mínimo de una moneda. No puedo activar el mercado oscuro si no pago por lo menos una moneda.
Al final de pagar las monedas va a quedar en una de estas 4 casillas que me van a dar bonificaciones. Por ejemplo, si lo dejo en esta casilla voy a recibir los objetos correspondientes, una poción y un instrumento. En esta casilla una pistola y una armadura, en esta casilla un libro y un báculo, y en esta casilla voy a poder elegir entre tomar una comisión, como si estuviera parado en la Queen's Commission, o puedo tomar un DIT o uno de los objetivos de juego. Puedo tomar cualquiera de los dos que está boca arriba, los estoy viendo, o puedo tomar el de hasta arriba y esconderlo. Si tomo este de aquí me va a dar 2 puntos de prestigio. Si tomo este de acá me va a dar este beneficio que es un objeto y una herradura. Si tomo el tope del mazo, que lo puedo hacer, no voy a recibir ninguno de los dos beneficios, pero puedo obtener un objetivo secreto que mis oponentes no han visto. La posada funciona de la siguiente forma. Al activar la posada, voy a elegir venderle objetos a estos héroes que están aquí en la posada. Por ejemplo, si yo tuviera en mi carrito, y lo tengo, un báculo y un libro, puedo venderle a este héroe a un mínimo de un objeto y un máximo de los 3 que me está pidiendo. Puedo venderle estos objetos al precio del mercado que esté marcando la ruleta en ese momento. No estoy obligado a venderle todo. Yo, por ejemplo, podría en este momento optar por solo venderle el báculo que tengo aquí en mi carrito y recibir las 4 monedas que valen los báculos en este momento. Como el libro está muy barato, puedo optar por no venderle el libro en este momento. Y no tengo la pistola, entonces pues no, nada que hacer por ahí. Entonces, máximo 3, mínimo de 1. ¿Qué consigo? Bueno, consigo el dinero que me han ofrecido. Si yo alguno de los objetos, y esto es lo que representa esta parte de aquí abajo, si alguno de los objetos que vendí está mejorado, voy también a recibir un cuarzo luminoso o cuarzo flameante y lo voy a colocar en la llanta de mi carreta y voy a recibir una moneda más por cada objeto mejorado, dorado, que he vendido. No solo eso, cada vez que recibimos un héroe, lo podemos colocar en la parte de arriba de la carreta, donde tenemos nuestro héroe inicial y podemos tener hasta 2 más. Si yo recibiera un tercer héroe, le vendo objetos, lo consigo, recibo el beneficio. Y si yo consiguiera, por ejemplo, un cuarto héroe, tengo que deshacerme de alguno de los que tengo aquí, si es que no los he llevado a su destino, como vamos a ver después. Pero no puedo recibir el beneficio si me deshago del mismo héroe que estoy recibiendo. Para poder recibir el beneficio, tengo que deshacerme de otro héroe y poder meter a este, recibiendo en este caso una herradura. La quinta posición en el tablero, George's Excursion, que he dejado para el final, nos va a permitir hacer 2 cosas. La primera es ir a las ruinas. Podemos llegar a George's Excursion y definir que vamos a ir a las ruinas. Ir a las ruinas es algo relativamente sencillo. Vamos a tener nuestro contador aquí para poder activar George's Excursion. Definimos que vamos a las ruinas y podemos mover este token de ruinas un espacio gratis más un espacio por cada héroe que tengamos en nuestro vagón. Entonces, de entrada tenemos un movimiento gratis y vamos a suponer que tenemos un héroe en nuestra carreta. Podemos moverlo un espacio más. Opcional, si tuviéramos, por ejemplo, estamos aquí y tuviéramos 2 héroes, lo movemos 1 y puedo moverlo si quiero hasta acá. Donde termine o donde yo deje el marcador, y ahí se va a quedar para el siguiente jugador que utilice esta opción, voy a recibir los beneficios que me está determinando. Por ejemplo, aquí puedo elegir entre un instrumento o un báculo, pero lo recibo, recuerden que estos 4 esquinitas representan que el objeto que voy a recibir ya lo recibo en su forma mejorada. No significa que voy a mejorar uno de mis objetos del vagón, significa que lo obtengo directamente de nuestro banco de objetos, lo obtengo en su forma ya mejorada. Y como segunda opción, aquí en las ruinas de Djinn, puedo pagar una linterna que yo tenga en mi vagón, es decir, si quiero gastar una linterna que haya obtenido previamente, la descarto, y entonces puedo girar este dado, puedo rodar este dado que es el dado de las ruinas de Djinn, lo tiro y obtengo el beneficio de la cara. Puede ser un cuarzo luminoso, puede ser dinero, puede ser un héroe, puede ser un objeto de valor de 1, etcétera, etcétera. La otra opción que tengo es viajar al Dark Road, pero eso es lo último que vamos a explicar.
Antes de viajar al Dark Road, permítanme hablar de estas 4 posiciones. Recordemos que solo las puedo recibir si utilicé el dado iluminado. Y cada uno de estos edificios me va a dar cosas diferentes. Y recuerden que puede cambiar cada vez que jugamos. En este caso, por ejemplo, este edificio me daría la habilidad de rodar el dado de oráculo, que me va a dar premios. O bien puedo simplemente recibir beneficios como mejorar un objeto y obtener una linterna, puedo recibir simplemente un cuarzo. Entonces son pequeños beneficios que van a variar y solo los recibo cuando utilizo el dado iluminado. Una vez que ya hemos visto todas estas posiciones de aquí para acá, vamos a hablar ahora por fin del Dark Road. El Dark Road es como vamos a tener acceso a estos 6 poblados que están aquí. Estos 6 poblados se dividen en 3 regiones, están por color. Los morados, Nightpalm y Curse Charm son esta región, los verdes, Fireglen y Windglass son esta región de acá, y los azules, Northbreak y Scorchborn son esta tercera región. Vamos a ver entonces cómo funciona el viajar a estos poblados. Cuando llego al Jer's Excursion yo puedo elegir no ir a las ruinas, puedo elegir hacer una caravana a los poblados del Dark Road. Lo primero que hago para empezar esta caravana es elegir un acompañante, uno de estos 3 que están aquí. También puedo elegir el tope, que sería un acompañante secreto. Si yo elijo el acompañante que está hasta adelante y tiene un dado encima, voy a recibir ese dado también. Lo voy a dejar cerca y ahora es buen momento de hablar de estos acompañantes. Este acompañante lo voy a colocar cerca de mi área de juego, no importa dónde, y puedo utilizar sus habilidades en los momentos que me sean útiles. Esta iconografía la tenemos por supuesto en el instructivo, pero es importante determinar que hay 2 tipos de acompañantes. Hay acompañantes que me van a permitir pagar un cuarzo luminoso, un flaming cuarzo, cuarzo en fuego. Lo voy a colocar aquí arriba para activar esta habilidad. Eso representa que esta habilidad solo lo puedo utilizar una sola vez. Si yo pago otro cuarzo, puedo utilizar esta habilidad y de nuevo solo la puedo utilizar una sola vez. Puedo tener todo el número de acompañantes que yo quiera, porque cada vez que inicio una caravana recibo un acompañante nuevo. También tenemos algunos otros acompañantes que funcionan de una forma un poco distinta. Hay algunos que nos piden pagar. Por ejemplo, Cosimo nos pide pagar un héroe, deshacernos de un héroe para obtener uno de los 2 beneficios. En este caso este representa que puedo obtener una de las mejoras del vagón, que todavía no hemos visto, o mover el token del mercado oscuro y un espacio y obtener el beneficio. La variedad de acompañantes y la iconografía vienen muy bien explicada en el instructivo. Pero sin importar el acompañante que elegimos, si tenían el dado arriba, vamos a hacer uso de ese dado también. Lo que sigue es declarar si vamos a ir por el Dark Road, que son estas tarjetas de acá, o vamos a utilizar un atajo, que son estas tarjetas de aquí que están luminosas. Para poder utilizar un atajo yo tendría que pagar 3 linternas, pero los beneficios de utilizar un atajo son mejores que los beneficios que nos va a dar viajar en el Dark Road. Al mismo tiempo en que yo declaro si voy a utilizar el Dark Road o el atajo, voy a decir a cuál de los 6 pueblos voy a ir como destino. Entonces yo digo, voy a ir por el Dark Road y vamos a ir, por ejemplo, a Windglass. Una vez que se ha declarado cuál de las 2 rutas vamos a tomar, los demás jugadores pueden optar por sumarse a mi caravana. No es necesario mover el token de los demás jugadores, no importa dónde estén. De hecho, no se mueve ninguno de los tokens. Simplemente se toman en cuenta a todos los jugadores que decidieron unirse a mi caravana. Vamos a suponer que se unen 2 jugadores a mi caravana. En ese momento yo tomaría un dado de viaje, que reitero son estos transparentes, por cada jugador que se unió a mi caravana, incluyéndome a mí. Entonces tengo mi dado y cada uno de los otros 2 jugadores me aporta 2 dados más a esta caravana. Si agregué el acompañante que tenía el dado encima, también se sumaría este dado. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a revelar la tarjeta de hasta arriba, no importando cuál sea la que hayamos elegido. Vamos a suponer que tenemos el Dark Road en este momento. Vamos a revelar esta tarjeta. Esta tarjeta tiene aquí un nombre y tiene un pequeño texto que hace referencia a la tarjeta, pero lo importante es esta parte de aquí abajo, que representa números del 1 al 6. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a rodar estos dados. Voy a hacer como que solo teníamos 3 disponibles.
porque no elegimos el acompañante que daba un dado extra. Vamos a rodar estos dados y los vamos a colocar cerca de esta tarjeta. Y ahora, y en orden de jugadores, vamos a seleccionar estos dados. Mucha atención. Si estamos viajando en el Dark Road, el jugador que inició la caravana, es decir, el jugador que está activando el Dark Road, va a ser el primero en elegir dado. Y así el siguiente jugador en el sentido de las manecillas del reloj hasta que todos los involucrados hayan elegido un dado. Si estamos viajando a través de un atajo, entonces va a empezar el jugador de la derecha de quien inició la caravana y el jugador que inició la caravana va a ser el último entonces. Esta es la diferencia en estos iconos. Esto representa en el Dark Road que inicia el jugador que inició la caravana y de ahí vamos hacia su derecha y cuando tomamos un atajo, el jugador que inició la caravana es el último, si queremos entender estas pequeñas flechitas de aquí. Pero bueno, ya sea Dark Road o el atajo, el jugador va a elegir su dado y en este caso va a tomar el beneficio o penalización correspondiente. Si yo tomo este dado que tiene un 4, me dice que el 3, 4 y 5 me estarían otorgando un Blazing Quartz que voy en ese momento a colocar en mi tablero. El siguiente jugador elegiría, por ejemplo, este 6. Ahí está. Y el beneficio sería el correspondiente al número 6, que es tomar una comisión de alguno de estos dos iconos que competen a los pueblos adecuadamente o correspondientes a estos iconos de aquí. Y el dado restante para el último jugador sería una penalización en este caso que tendría que pagar de estos dos lados. Pero aquí tenemos una opción. Si no nos gusta el beneficio o penalización que estamos recibiendo, cuando sea nuestro turno, podemos elegir gastar una linterna de nuestro carruaje, gastamos una linterna o pagamos una linterna y podemos volver a tirar los dados que queden en ese momento. Suponiendo que solo queda uno, pues solo tiraríamos un dado y entonces elegir con respecto a los nuevos resultados. Esa es la otra función de las linternas. Y ahora sí, una vez que terminamos del viaje, que es lo que representa elegir esos dados de viaje y revelar la carta del Dark Road o el atajo, vamos a llegar al pueblo de destino. El jugador que inició la caravana solo puede llegar al pueblo que se tomó como objetivo final, en este caso Winglass, por ejemplo. Y los jugadores que se sumaron a la caravana pueden elegir también ya sea Winglass o el otro pueblo que pertenece a la misma región, por ejemplo, Farglen. Como otro ejemplo, si el jugador que inició la caravana hubiera dicho Curse-Charm, los jugadores que se sumaron pueden quedarse, suponiendo temáticamente, en Night Poem o llegar hasta Curse-Charm. Y al mismo tiempo, todos los jugadores van a vender o entregar sus comisiones correspondientes a los pueblos que han llegado. Por ejemplo, yo tenía una comisión de Farglen. Entonces, si el viaje me llevó a Farglen, puedo entregar mi comisión en Farglen y voy a recibir los beneficios de la siguiente forma, que está en esta tablita de aquí. Si entrego un solo de los objetos que requeríamos para Farglen, voy a recibir un punto de reputación y lo voy a avanzar aquí en la tabla de arriba. Si entrego 2 de los objetos, voy a recibir 3 puntos de reputación en lugar de 1. Si entrego los 3 objetos, voy a recibir 6 puntos de reputación por entregar completo el pedido. Si yo entregué también alguno de los objetos en su versión mejorada, en su versión dorada, voy a recibir aparte un punto de reputación extra. Esto es lo que representa aquí. Por supuesto, todos los objetos se regresan a nuestro banco de objetos como si hubieran sido entregados. Pero nuestra comisión se guarda en nuestra área de juego, detrás de nuestro escudo, porque nos va a servir para, recordemos, lograr ciertos objetivos al final del juego. Entonces, estas las guardamos. En este momento también vamos a entregar a los héroes que quieran llegar a ese respectivo lugar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llegué a Winglass y tengo a este héroe de aquí. Lo voy a entregar porque él quería ir a Winglass y en ese momento voy a recibir beneficios igual a lo que me marque en el tablero. Por ejemplo, en Winglass serían 2 de reputación por cada héroe. Esto varía. En esta región son 2 por héroe. En esta región voy a recibir 2 de monedas por cada héroe en lugar de reputación. Y en esta puedo recibir 1 y 1, una moneda y una reputación por cada héroe. Por último, para terminar esta caravana, la persona que inició la caravana va a recibir
buena fortuna se le llama, que es esta parte de aquí abajo. Este icono con una rosa de los vientos representa la buena fortuna. Si yo decidí viajar por el Dark Road, voy a recibir solo una buena fortuna, y si decidí viajar por el atajo, voy a recibir 2 buenas fortunas. Solamente la persona que inició la caravana. ¿Cuáles son las buenas fortunas? Son estas 4 opciones de aquí. La primera es ganar el dado iluminado. Así es como se consiguen los dados iluminados, ya que una vez que los gasto, los pierdo, recuerden. Entonces gano el dado iluminado y en ese momento lo tiro y lo guardo en mi área de dados iluminados, que es aquí. Solo puedo tener un máximo de 2 dados iluminados. Son algo difíciles de conseguir, recordemos que son muy poderosos. La segunda opción es conseguir un objetivo. En ese momento puedo elegir uno de los 2 o el tope, y de la misma forma, como hemos visto anteriormente, si tomo este recibo 2 de reputación, si tomo este recibo esta bonificación, y si tomo el de arriba no recibo ninguna bonificación. La tercera opción es tomar 3 monedas. La primera vez que un jugador elige tomar esta opción de 3 monedas, no recibe 3 monedas, recibe estas 5 de aquí abajo. Entonces, en lugar de 3, 5, pero solo el primer jugador que elija esa opción de buena fortuna. Y por último, lo más interesante es la cuarta opción, que es recibir una mejora para mi carreta. Hay 6 mejoras disponibles, todas son únicas, y solo puedo elegir una para todo el juego, una de las 6. Si ya elegí una mejora de carreta en un viaje anterior, una caravana anterior, ya no puedo elegir esta opción otra vez. Estas son las 6 mejoras que están disponibles. Pueden ser simplemente 2 puntos de victoria. Puede ser esta mejora que va en mi área de linternas, y lo que hace es que cuando voy a las ruinas de Jin, no tengo que gastar una linterna para tirar el dado, siempre lo tengo disponible. Puede ser esta que me va a dar inmediatamente otro corcel, no tengo que hacer espacio, simplemente me da un corcel automáticamente. O pueden ser estas que son mejoras para mi tablero. Es decir, se colocan aquí en mi tablero, reemplazan estas opciones y son opciones ahora mejores. En este voy a crear un ítem que ya me lo va a dar mejorado en lugar de uno normal. En este voy a recibir las 2 cosas en lugar de una, la linterna y poder usar mi dado. Y en este, en lugar de girar la rueda o 2 monedas, puedo elegir entre 3 monedas o ganar un prestigio. Entonces, esas mejoras son bastante poderosas. Recordemos que nunca fue necesario mover los tokens, pero ahí terminaría la caravana. Y ahora vamos a ver la cuarta fase del turno, que realmente es una fase de limpieza, en la cual, bueno, vamos a abrir si nos hemos gastado algún compañero, vamos a abrir para rellenar. Si hemos adquirido alguno de los héroes, vamos a abrir uno nuevo para rellenar. Si por alguna razón teníamos separado alguno de los dados fuera del tablero, en ese momento lo vamos a meter otra vez. Volvemos a colocar el dado de viaje en el compañero y este tipo de actividades de limpieza del tablero. Pero ahora voy a explicar algo que puede parecer un poco complicado y que se va a entender mejor hasta que ustedes empiecen a jugar. Como mencionamos, el juego dura 13 rondas. Estas 13 rondas están determinadas por nuestros dados de noche o nuestros dados azules y funcionan de la siguiente manera. En nuestra fase de limpieza, el dado que hayamos utilizado para movernos se sale de la carreta y se coloca en un área fuera del tablero. Lo que significa que para la siguiente ronda iremos empujando dados y al final de la cuarta ronda no tendremos dados en nuestra rueda, de modo que no tenemos con qué empujar otro dado. Lo que haremos será limpiar nuestra área, tener 4 de estos 4 dados que tenemos afuera, que no tenemos en nuestra rueda, vamos a eliminar uno y solo vamos a rodar los 3 restantes. Estos 3 dados restantes en la ronda 4 son los que me van a ayudar a seguir empujando. De la misma forma, en la ronda 7 voy entonces solo a tener 3 dados. Voy a pagar uno más, nunca lo voy a recuperar y solo voy a rodar 2 dados. Lo que significa que voy a empujar con esos 2 dados, a seguir mi juego normalmente, y al final de la ronda 9 voy entonces a pagar uno de los 2 dados y solo voy a rodar uno más. Al final de la ronda 10, por supuesto, porque solo me queda un dado, yo tendría que rodar dados, pero ya tengo que pagar el único dado que me queda. De modo que en la ronda 11, 12 y 13 ya no voy a empujar dados, simplemente voy a seleccionar unos de los que tengo aquí y lo voy a mover.
En ese caso, en esas últimas 3 rondas, si quiero hacer uso de esta acción, no tengo que contar el valor del dado, simplemente elijo cualquiera de los objetos y corro mi dado. Por supuesto, se me van a ir agotando estos dados en la ronda 12 y en la última ronda solo me va a quedar un último dado y ahí es donde terminaría el juego. Algo confuso hasta que realmente vamos entendiéndolo durante el mismo juego. Y sin importar eso, si en algún punto todos los dados que yo tengo aquí tienen el mismo valor, es lo que representa aquí, dado igual, dado igual, dado igual, puedo volver a acomodarlos como al principio del juego en el orden de 1, 2 y 3. Y ahora sí, ya tenemos toda la información para jugar Merchants of the Dark Road y simplemente al final de la 13ª ronda vamos a ver quién tiene más puntos de victoria. Recuerden que vamos a considerar para nuestra puntuación final, vamos a ver si tenemos más dinero o más prestigio. Del que tengamos menos, suponiendo que tenemos, por ejemplo, 9 de prestigio y 10 de monedas, entonces el 9 de prestigio sería el que vale y el 10 de monedas ya no sirve para nada. El que tengamos menos es el inicio de nuestro conteo de puntos de victoria. Esos 9 de prestigio, que es el menor, se convierten en 9 puntos de victoria y le empezamos a sumar todos los puntos de victoria que hayamos obtenido de otras fuentes. Por ejemplo, si elegimos esta mejora que nos da 2 puntos de victoria, ya nos iríamos a 11. Y entonces en ese momento revelamos nuestras cartas de objetivo. Por ejemplo, esta nos da un punto de victoria más por cada acompañante que tengamos, que sea un Fénix, un Raven o un Three Cut. Entonces vamos a suponer que teníamos 11 puntos porque teníamos la mejora y también teníamos este pequeño Raven, entonces teníamos un total de 12 puntos de victoria. Y esa es la forma en que se juega Merchants of the Dark Road. Y ahí lo tienen, eso es Merchants of the Dark Road. Sin duda, empezar a jugar este juego es algo complicado al inicio. Planear el movimiento de los dados, entender que el movimiento que estoy haciendo este turno me va a afectar para el siguiente, porque ese dado es el que estoy empujando. En cierta medida es algo complejo, pero nos vamos acostumbrando conforme vamos avanzando de ronda en ronda. El marcador de ronda son los mismos dados que se utilizan, y voy a hablar de esta parte en un poco negativa, pero después. En la parte positiva, aunque el juego está en inglés, la iconografía es excelente. Sí, tiene mucha iconografía, son muchas cosas las que hay que recordar y el mismo tablero nos trata de ayudar a recordarlas y las cartas de companions y de nuestros caballos, nuestros corceles, nos tratan de ayudar a recordar toda esta iconografía y creo que está muy bien hecha. Y hay en la parte de hasta atrás del instructivo una excelente guía de referencia para toda esta iconografía muy fácil de manejar. Entonces creo que en la medida de lo posible podemos manejar bastante bien que el lenguaje del juego esté en inglés. No afecta realmente tanto la jugabilidad, nos podemos apoyar entre jugadores y no nos afecta tampoco en entregar información entre uno y otro jugador. A mí se me hace Merchants of the Dark Road, y tal vez sea porque no he jugado tantos juegos, como dije en un principio del video, de este estilo. Se me hace un juego distinto. Se me hace que vale mucho la pena intentar este tipo de juegos diferentes, donde al principio el tablero es tan grande y se ve tan impresionante y en realidad solo son 5 posiciones principales y nos permite agregar estas posiciones secundarias que cambian cada vez que jugamos solo para darle esta pequeña variación al juego. Y eso cumple con el cometido de tanto familiarizarnos con el juego, familiarizarnos con cada una de las posiciones, que son las que más se van a utilizar, y al mismo tiempo, cada vez que jugamos, meter una pequeña variación dentro del juego. La calidad de los componentes y la versión que vieron ustedes es la versión comercial, no es la versión Kickstarter ni especial. La calidad de los componentes es excelente. El arte gráfico, que es lo primero que me llamó la atención, es excelente también. Pero después de esto voy a entrar un poco en la parte negativa del juego. ¿Qué tengo que decir en negativo de este juego? Bueno, primero tengo que decir que la mecánica de que los dados, que es la parte que mencionamos que es un poco complicada, los mismos dados de cada jugador sean el conteo de rondas, llega a ser un poco confuso, principalmente en el primer juego. Cuando se acaban los dados hay que rodar uno menos, y luego cuando se acaban otra vez uno menos, y así cada vez. Y esto realmente es el conteo de las 13 rondas, que como recuerdan, las 13 rondas representan el invierno en el cual estamos haciendo todas nuestras actividades mercantes. Creo que esto se hubiera solucionado muy fácil si en el tablero, que ya es bastante grande, pudimos haber puesto un pequeño contador de rondas, mencionando en esta ronda perdemos un dado, en esta otra y en esta otra. De esa forma los jugadores, porque pasó en la mesa un par de veces,
Cuando olvidan que hay que sacar un dado, podemos ir a ese conteo y todos estar en la misma línea de que a alguien le faltaba quitarse uno de los dados. Es solo un pequeño detalle, pero es muy importante, sobre todo en las primeras veces que se juega. Otro detalle es el hecho de que, miren, el ambiente del juego es increíble, se ve increíble en la mesa. Y el juego no nos miente en lo que voy a decir ahora. Cuando yo vi las tarjetas y vi que había fénix y pequeños dragones y héroes y guerreros, etcétera, etcétera, pues no sé, uno pensaría que tienen algo más que ver en el juego. Los ítems que estamos comerciando son libros y magias y pociones, pero la verdad es que eso queda muy fuera del contexto del juego. No tienen realmente nada que ver que le vendamos armas y todo esto a esos héroes porque no se utilizan para pelear. Y he visto juegos donde tienen ciertas mecánicas comerciales que afectan el mundo de combate. Eso no es aquí. Y el juego no nos miente, el juego no se llama Los Guerreros del Dark Road, del Camino Oscuro, Los Guerreros o las caraturas mágicas de Dark Road, no importa. El juego se llama Los Comerciantes del Camino Oscuro, Merchants of the Dark Road. Entonces, queda mucho dentro de mí, es mi culpa por ver eso y creer que algo más podía pasar. Solo lo expreso porque no quiero que a ustedes les pase también. Los fénix y guerreros y espadas queda muy de lado, somos comerciantes, compramos espadas y se las vendemos. Nada más, no va a pasar nada más que eso y los vamos a llevar a un destino, pero no va a relacionarse de ninguna forma grandiosa con el ambiente medieval de fantasía. Espero que comprendan lo que trato de decir. No es que eso sea malo, simplemente estamos definiendo que el juego se enfoca en lo que el título del juego dice. Tengo también que decir que yo no soy fan de los juegos donde en el conteo final de puntos nos basamos en el puntaje más bajo para ver quién es el ganador. Es decir, aquí había que juntar dinero y puntos de reputación y el que tengas más bajo de eso es lo que va a contar como tu puntaje final. Nunca me ha gustado eso porque no permite enfocarse en una estrategia, hay que ir balanceando las dos. Sin embargo, aunque a mí no me gusta y Merchants of the Dark Road lo hace, tengo que aceptar que en este juego tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque al ser mercaderes no solo queremos dinero, queremos esta reputación para que nuestro negocio crezca, supongo, es la forma en que me gusta verlo. No podemos irnos con pura reputación y ser unos mercaderes muy honorables porque no vamos a tener dinero y simplemente el negocio no funciona. Entonces me agrada, en este juego me agrada que nos forcen a generar este balance. Creo que por esta ocasión eso está muy bien. En fin, creo que Elf Creek, la compañía que produce Merchants of the Dark Road, crea un juego con una excelente calidad. Y puedo entender que no sea para todos, porque hay que llevar varios controles, hay que aprender varias mecánicas, pero realmente creo que como un juego que trata de hacer algo distinto, vale mucho la pena intentarlo. Por ahora espero que este video te sirva para saber si Merchants of the Dark Road es un juego que pertenece a tu colección, o tal vez no. Nos vemos en la próxima.